Llegó en pésimas condiciones, ya van a ver ustedes. Era un paciente que incluso ya estaba con un trismus, ¿no? Con un trismus, el maxilar inferior, o sea, vale decir una contractura ya de los masseteros, ¿no? Por el proceso infeccioso, inflamatorio. Y van a ver también que la apertura bucal ya prácticamente se redujo bastante, ¿no? Entonces, querer intubar a ese paciente en esas condiciones es imposible, casi imposible, ¿no? Casi imposible. Por el mismo trismus que tiene, ya como les digo, el paciente ya estaba con algún grado de dificultad respiratoria, ¿no? Estaba con mucha fiebre el paciente, o sea, estaba en condiciones realmente muy malas, ¿no? Entonces acude al servicio de emergencia del Hospital Santa Bárbara, ahí ven los odontólogos y el maxilofacial. Entonces la solución en este tipo de casos es drenar el absceso, ¿no? Hacer una buena toaleta, una buena limpieza quirúrgica de la zona. Naturalmente eso tiene que hacerse con anestesia general, ¿no? Porque la anestesia local en procesos infecciosos no tiene efecto, no agarra, ¿no? Si nosotros queremos abrir, por ejemplo, un absceso en cualquier lugar del cuerpo, tratando de hacer una anestesia infiltrativa, por ejemplo, no va a dar efecto, ¿no? Entonces no agarra el anestésico local en estos procesos sépticos, ¿no? Entonces había que hacer necesariamente una anestesia general. Como era una anestesia general, lo principal para nosotros, para el anestesiólogo, es la vía aérea, ¿no? Sobre todo cuando los procesos infecciosos o cualquier procedimiento quirúrgico esté por encima del cuello, ¿no? Hay una norma en anestesiología, como una ley, que dice que todo procedimiento quirúrgico que se debe realizar por encima del cuello, el paciente debe estar intubado, ¿no? Para tener un control de la vía aérea, ¿no? La vía aérea es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver este caso, ¿no? Donde se podía hacer dos cosas con este paciente en esas condiciones, ¿no? O se podía hacer una intubación retrógrada, que es la que vamos a ver ahora, o finalmente hacer una traqueostomía, ¿no? Si hubiera estado completamente cerrada la cavidad oral, ¿no? Si el maxilar hubiera estado completamente contraído por el trismus, entonces necesariamente hubiéramos tenido que hacer una traqueostomía en este paciente, ¿no? Y la traqueostomía siempre significa un acto quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces es un acto más agresivo que el que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esta intubación retrógrada realizamos en situaciones como este paciente, o a veces en pacientes que corresponden, por ejemplo, a un Mallampati 4, ¿no? Que tienen alguna dificultad para hacer una laringoscopía, que no se pueda visualizar la laringe, no peor la glotis, ¿no? En este caso era una de las mejores indicaciones para hacer esta técnica de intubación retrógrada, porque todavía no estaba cerrada la cavidad oral en su totalidad, ¿no? Había todavía un espacio casi como un dedo más o menos de ese diámetro para poder introducir el tubo endotraqueal. Bueno, ¿en qué consiste? Les voy a explicar rapidito para que entiendan mejor, ¿no? Entonces, esta técnica consiste en introducir o hacer una punción con un trocar en la membrana cricotiroidea, ¿no? La membrana cricotiroidea se encuentra entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿no? Es una foseta que es fácilmente palpable, ¿no? Y que en realidad es una membrana. Entonces, se hace una punción a través de esa membrana con un trocar, y a través de ese trocar vamos a introducir nosotros un catéter, ¿no? Ese catéter vamos a introducir y tiene que salir o emerger por la cavidad oral, ¿no? Y a través de ese catéter vamos a introducir nosotros el tubo endotraqueal. Entonces,
vamos a ver las imágenes con este tipo de paciente, ¿no? Van a poder ustedes apreciar en qué condiciones prácticamente estaba este paciente, ¿no? Ya, ¿están viendo las imágenes? Sí, doctor. Ya, entonces este es el pacientito, ¿no? Y incluso tiene algunos otros factores también de riesgo, ¿no? Es un paciente, como ustedes están viendo, de cuello gordo, corto, ¿no? Es un paciente ligeramente obeso. Entonces, tiene todas las desventajas este paciente para hacer incluso una intubación normal, ¿no? Entonces, bueno, entonces este paciente llega a quirófano y nosotros lo primero que hacemos siempre es colocar una vía endovenosa, ¿no? Es importante tener una vía endovenosa para poder administrar cualquier medicamento que nosotros vayamos a necesitar, ¿no? Un medicamento de emergencia como la atropina, Fortil, adrenalina, etc. Entonces, siempre tenemos que tener, lo primero, una buena vía endovenosa. Y naturalmente vamos a proceder a monitorizar, ¿no? Vamos a colocar los electrodos para tener un registro electrocardiográfico. Vamos a colocar nuestro oxímetro, que aquí es muy importante, ¿no? Muy importante. Y nuestro tensiómetro también, o sea, monitorizar completamente al paciente, ¿no? Otra de las características para hacer esta técnica es que el paciente esté consciente, ¿no? Van a ver ustedes cómo el paciente está completamente despierto, ¿no? Porque no se le puede hacer ni una sedación a este tipo de pacientes, porque si nosotros haríamos una sedación a este tipo de pacientes sería un error grave, ¿no? Catastrófico, porque se puede deprimir, ¿no? Y por ahí ya no puedes respirar, ¿qué vamos a hacer? Imagínense. Entonces el paciente tiene que estar bien consciente, ¿no? Despierto. Ya van a ver ustedes, incluso van a ver la apertura de la cavidad oral que está muy reducida por el trismus, ¿no? Bueno, entonces aquí nos vamos a ir preparando. Vean, el paciente está consciente, está despierto. No se le administra, como les digo, ningún tipo de tranquilizante o cualquier otra sustancia que pueda deprimir al paciente. Tiene que estar bien consciente para que él también nos colabore, o en último caso, si no se puede hacer esta intubación u ocurre cualquier otro problema, el paciente puede estar consciente y pueda él mismo tratar de respirar, ¿no? Entonces vamos a cargar nuestra jeringuilla con silocaína, porque lo primero que vamos a hacer es un abón cutáneo a nivel de la membrana cricotiroidea, porque tenemos que introducir un catéter, ¿no? Un trocar. Nosotros hemos usado un set de peridural, ¿no? O sea, la aguja de la peridural con más su catéter. Si no hay ese equipo, se puede hacer con cualquier otro, ¿no? Entonces, aquí estamos ubicando la foseta que les decía de la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una infiltración en piel, ¿no? Porque la agujita que vamos a introducir es de grueso calibre, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa infiltración. Después les voy a indicar cómo vamos a anestesiar la tráquea, la faringe, la laringe, todo eso, ¿no? Porque el paciente tiene que tolerar el tubo, ¿no? Y si no está anestesiado es imposible, ¿no es cierto?, que tolere. Bueno, entonces hemos hecho aquí un abón. El paciente, les vuelvo a repetir, está consciente. Ese es nuestro set de peridural, del que usamos para hacer peridural, ¿no? Nosotros aprovechamos también para hacer este tipo de procedimiento. Vamos a esperar un momentito a que vaya haciendo efecto la infiltración que hemos hecho a nivel de la piel. Y luego ya vamos a insertar la aguja de peridural, en este caso, a través de la membrana cricotiroidea en la luz de la tráquea, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la aguja.
y vamos a introducir nuestra aguja, en este caso de peridural. Si no hay esta aguja, esta set, este equipo, se puede hacer con otra troca, ¿no? Con otro tipo de aguja también gruesa y utilizar también otro catéter. Entonces nosotros utilizamos este catéter porque ya viene con todo, viene con la aguja y el catéter, ¿no? Entonces hemos hecho ya la BON y a ese nivel vamos a introducir nuestra aguja de peridural, ¿no? Entonces introducimos suavemente, ¿no? ¿Cómo voy a saber que la punta de la aguja de este trocar está en la luz de la tráquea, ¿no? Porque puedo cometer errores, ¿no? Puedo tal vez introducir demasiado y me puedo pasar, puedo producirle una fístula traqueobronquial, etc. O puede ser que no esté en la luz de la tráquea. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta punción, vamos a conectar una jeringuilla, puede ser con generalmente es una jeringuilla con 1 ml de anestésico, ¿no? Y vamos a hacer una ligera aspiración. Si está en la luz de la tráquea, va a salir pequeñas burbujas, ¿no es cierto? Porque tenemos aire a ese nivel. Si no está en la tráquea y está en un tejido, por ejemplo, la punta de la aguja, no va a haber pues salida de aire, ¿no es cierto? Entonces, ese dato es importante para ubicar exactamente la punta de la aguja, ¿no? Que esté en la luz de la tráquea, ¿no? Y otra cosa muy importante, ¿no? Nosotros con esta, una vez que hemos ubicado ya, hemos detectado que está en la luz de la tráquea, le vamos a inyectar, no sé si se han dado cuenta, pero le hemos inyectado ya silocaína, ¿no? Entonces, previamente a la inyección de la silocaína, de ese ml de silocaína en la luz de la tráquea, nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración forzada, o sea, que introduzca aire y mantenga unos segundos, ¿no? En ese momento nosotros vamos a inyectar la silocaína pura y eso le va a provocar naturalmente un acceso de tos al paciente. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que el paciente tenga ese acceso de tos para que al tener ese acceso de tos pueda difundir y diseminar por toda la luz de la tráquea, incluso la laringe y la parte posterior de la faringe, ¿no? Se va a difundir ese anestésico que hemos inyectado en la luz de la tráquea para que toda la mucosa, sobre todo traqueal y de la laringe, queden anestesiados, ¿no? Porque tiene que estar anestesiado toda esa zona, ¿no? Para que pueda tolerar un tubo, en este caso el tubo endotraqueal que vamos a introducir, e incluso el mismo catéter, ¿no? Porque si nosotros no haríamos esto, el paciente tendría pues reflejos de vómitos, de tos, etc. Entonces sería imposible, ¿no? Entonces, previamente a la introducción del catéter, vamos a hacer esa anestesia por dispersión, ¿no? Hemos inyectado 1 ml de silocaína en la luz de la tráquea, el paciente ha tosido y al toser ha difundido en toda la mucosa traqueal, ¿no? De la tráquea y la laringe, incluso les decía parte de la faringe posterior, ¿no? Entonces esa zona ya va a estar anestesiada para que pueda tolerar el tubo endotraqueal. ¿Me están escuchando todos? ¿Están viendo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces una vez que hemos hecho eso, ya vamos a introducir nuestro catéter. Vean, estamos introduciendo el catéter a través de la aguja, ¿no? Y este catéter tiene que salir por la cavidad oral, ¿no? Incluso le pedimos al paciente para que nos colabore, para que él, si puede ayudarnos a sacar el catéter, ¿no? Entonces van a ver cómo el paciente también ayuda con la lengua, nos ayuda para retirar, vean, ya salió el catéter por la cavidad oral, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos, eso es lo que estábamos buscando, que este catéter salga por la cavidad oral, ¿no? Una vez que ya hemos hecho eso, ya podemos retirar la aguja, el trocar o la aguja de peridural en este caso, ¿no?
Entonces, ahí tenemos ya el catéter insertado, ¿no? Hemos introducido por la membrana cricotiroidea y ha emergido, ha salido, hemos sacado por la cavidad oral. ¿Para qué hemos colocado este catéter? La finalidad de este catéter es para que a través de ese catéter nosotros podamos desplazar el tubo endotraqueal que vamos a usar, ¿no? Entonces, naturalmente, ya van a ver ustedes que la apertura bucal está bien disminuida, ¿no? Las arcadas dentarias están bien disminuidas. Entonces, sería imposible querer hacer una laringoscopía en este paciente, ¿no? Además, por el trismus que tiene, o sea, esa contractura muscular que tiene en el macetero, sobre todo el lado izquierdo. Entonces, hace imposible de que ese paciente pueda abrir más la cavidad oral, si es que quisiéramos hacer una laringoscopía, ¿no? Sería un error querer intubar a través de con un laringoscopio normal. Entonces, una vez que ya hemos colocado este catéter, nos vamos a preparar nuestro tubo endotraqueal. Aquí hemos usado un tubo mucho más delgado que del normal, ¿no? En este paciente, por ejemplo, hubiéramos usado normalmente un tubo endotraqueal número 8. Pero hemos tenido que usar uno más delgado, no me acuerdo si era 6,5, era 6,5 creo, ¿no? Entonces un tubo mucho más delgado porque la apertura interdentaria también estaba muy reducida, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Se necesita aquí mucha ayuda, ¿no? En este caso estaban los residentes, ¿no? Para que nos ayuden porque uno solo es medio difícil poder realizar. Entonces tenemos que tener la ayuda, si no hay nadie, de una enfermera, incluso del mismo cirujano, ¿no? Nos ayudan para sobre todo sostener este catéter, ¿no? Entonces estamos preparando nuestro tubo endotraqueal, que les vuelvo a repetir, tiene que ser un tubo mucho más delgado, porque el normal no podía ingresar por la cavidad, por la apertura interdentaria, ¿no? Vamos a verificar si el globito está funcionando del tubo. Todo tenemos que utilizar un tubo que esté adecuadamente correcto, ¿no? Vamos a insuflar el globito para ver si no está pinchado, si todo está bien. Bueno, todo está bien. Entonces vamos a retirar todo el aire posible para que esté bien colapsado y no se convierta en una dificultad al momento de introducir. Bueno, una vez que hemos verificado que el tubo está bien, está funcionando todo, entonces ya vamos a ir colocando nuestro tubo, o vamos a ir colocando el catéter, ¿no? A través de la luz del tubo. Vean, estamos introduciendo por el tubo, por la luz del tubo. ¿Para qué? Para que ese catéter sirva como guía, ¿no? O sea, si me permiten la expresión, como una riel por donde pueda deslizarse el tubo, ¿no? El tubo endotraqueal. Entonces, en algunas situaciones es bien sencillo, ¿no? A veces en el primer intento logramos que se introduzca el tubo y a veces, como en este caso, vamos a tener algún grado de dificultad por el edema que ya tenía el paciente a nivel de la laringe, ¿no? Como les digo, este paciente ya tenía algún grado de dificultad para respirar, ¿no? Estamos haciendo uso aquí de un aspirador, estamos limpiando porque produce también mucha secreción salivar, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de un aspirador, vamos a aspirar todas las flemas o secreciones que pudieran existir a nivel de la laringe, ¿no? Y luego ya vamos a hacer un primer intento de introducir este tubo endotraqueal a través de ese catéter, ¿no? A través de ese catéter. Les vuelvo a repetir, el paciente tiene que estar muy despierto, consciente totalmente. Bueno, entonces aquí estamos haciendo una limpieza. Vean cómo está brillando la parte de la mejilla del lado izquierdo por el proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Está hiperémico toda esa zona. Ya estaba bajando por el cuello la infección
Y como les digo, si se aloja en el mediastino ya la cosa es grave, ¿no? Ya casi no se puede hacer ya nada, porque el paciente mismo ya no puede respirar, se ahoga y la infección se disemina, pues si llega una vez que llegue a mediastino. Bueno, entonces vamos a tensar ligeramente este catéter, ¿no? Es una persona que tiene que tomar los dos extremos y vamos a ir tratando, introduciendo lentamente el tubo. Tenemos que hacer con mucho cuidado porque no se olviden que está bien edematizada la parte de la laringe. Entonces podríamos provocarle una hemorragia, ¿no? Entonces tenemos que hacer siempre con mucho cuidado para evitar lesionar a este paciente. Entonces, en un primer intento no hemos logrado, como van a ver ustedes, ¿no? A veces no es tan fácil por el edema que tiene el paciente. Entonces, ahí queremos percibir si hay salida de aire, ¿no? Entonces, lamentablemente no estaba en el lugar, hemos retirado nuevamente. Vamos a hacer otra aspiración, ¿no? Porque el paciente también nos comunica que tiene secreción. Entonces, ya van a ver ustedes que cuando aspiramos, incluso ya las secreciones salen algo con sangre, vean, ligeramente teñidas con sangre, ¿no? Entonces, porque está bien edematizado esa zona, entonces tenemos que hacer con mucho cuidado, ¿no? Una hemorragia que se produzca a ese nivel sería grave, ¿no? Catastrófico, tendríamos que hacer inmediatamente una traqueostomía lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, vean, ya la coloración de las flemas son ligeramente teñidas. Está todo bien, ¿no? ¿Están viendo? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, estamos viendo. Ya. Bueno, entonces hemos tenido un primer intento fallido, como ustedes están viendo. Entonces vamos a hacer otro intento, siempre con delicadeza, ¿no? Con mucho cuidado. Vamos a hacer nuevamente la introducción. Entonces vamos a pedir que agarren los extremos del catéter, ¿no? Y hagan una ligera tensión, ¿no? Para que no se vaya a doblar también el catéter cuando vayamos introduciendo el tubo, ¿no? Vean la tolerancia del paciente. El paciente está tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está anestesiado, les vuelvo a repetir, toda la parte posterior de la faringe, la laringe y la tráquea, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo intento, ¿no? Ahí nos está ayudando una residente a tomar los extremos del catéter. Tiene que tensar ligeramente, les vuelvo a repetir, para que no se vaya a doblar el catéter y hagamos una falsa vía, ¿no? Entonces, vamos introduciendo poco a poco. Y en otras situaciones es fácil, ¿no? Cuando no hay inflamación, así como en este caso, por ejemplo, todos agarramos y podemos introducir, ¿no? Vean el paciente cómo está consciente, ¿no? Entonces nos puede ayudar, colaborar también, o si tenemos algún problema, podemos suspender esta técnica y el paciente va a seguir respirando, ¿no? No se va a deprimir. Entonces, ya aquí con un poco más de calma, vamos a ir desplazando, como les digo, lentamente, ¿no? No hay que forzar porque podríamos crear una falsa vía, ¿no? Podemos ir a otro lado o lesionar a la misma tráquea. Entonces ahí ya ha ingresado. Vean cómo hay todavía un reflejo de tos por la presencia del tubo, ¿no? Entonces ya estamos seguros, sentimos que sale aire a través del tubo, ¿no? Nos fijamos también la oximetría y vemos que el oxímetro está con valores normales. Eso significa de que estamos en la tráquea. Entonces estamos insuflando el globito de seguridad del tubo para que no se vaya a broncoaspirar, ¿no? Aquí ya colocamos a nuestra máquina de anestesia para administrarle oxígeno a través de ese balón que ven ustedes al fondo. Es un balón parecido al ambú, ¿no? Con eso nosotros ventilamos, administramos oxígeno, en este caso al paciente, ¿no?
Incluso el paciente nos indica, ¿no? Nos dice que necesita más aire. Van a ver ustedes cómo con la mano hace algunas señas indicando de que le ventilemos, ¿no? De que vayamos dándole oxígeno. Ya en este momento, cuando ya estamos seguros de que el tubo está en la tráquea, miren cómo el paciente nos dice, denme más oxígeno, ¿no? Entonces, podemos conversar, preguntarle algo. Entonces, el paciente ayuda, colabora. Bueno, entonces les decía que ya una vez que estamos seguros de que el tubo está en la tráquea, ¿no es cierto? Está en la vía aérea, ya en ese momento ya podemos administrarle cualquier tipo de anestésico, ¿no? Podemos ponerle ya pentotal para que se duerma el paciente, podemos ponerle propofol o incluso una benzodiazepina, midazolam, algo ya para que entre en inconsciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos asegurada la vía aérea, ¿no? Entonces es importante administrar en ese momento, cuando ya tenemos seguridad de que el paciente está correctamente intubado, ¿no? Entonces ya la residente está preparando ahí un hipnótico para administrarle al paciente y para que ya esté en un estado ya anestésico, ¿no? En ese tipo de procedimientos generalmente no es necesario que el paciente esté relajado totalmente, ¿no? Como son en las cirugías de abdomen, por ejemplo, de tórax, donde el cirujano exige que el paciente esté relajado para que pueda trabajar mejor, ¿no? Aquí no, aquí es un drenaje de un absceso submaxilar dentario. Entonces no necesitamos que el paciente esté relajado, ¿no? Pero se puede también hacer. O sea, yo puedo mantenerlo relajado a este paciente y conectado a un respirador, o puedo darle anestesia inhalatoria donde el paciente va a respirar con una respiración espontánea, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas de anestesia general. Puede ser con relajación total y conectado a un respirador, o el paciente puede mantenerse respirando por sí mismo, ¿no? Entonces, otra cosa importante también es, una vez que hemos intubado al paciente, debemos siempre fijar bien el tubo, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, fijar bien el tubo, porque imagínense que se salga el tubo en pleno procedimiento, ¿no? O cuando ya esté dormido el paciente, que si se saliera ese tubo sería una catástrofe, ¿no? Tendríamos que hacer inmediatamente una traqueostomía con todos los problemas que pueda acarrearse, ¿no? Entonces siempre nosotros fijamos el tubo, en este caso con un esparadrapo, con tela adhesiva, porque a veces el cirujano empieza a mover la cabeza de un lado a otro lado, y si no está fijo el tubo, podemos tener ese grave problema, ¿no? De que puede salirse. Imagínense, una salida sería grave. Entonces fijamos el tubo con esparadrapo y ya aquí está inspeccionando ambos campos pulmonares también la residente para ver si el tubo está adecuadamente, ¿no es cierto? Porque puedo también hacer una intubación selectiva, ¿no? Por ahí ha introducido demasiado el tubo y se ha ido al pulmón derecho. Entonces siempre verificar, ¿no? Verificar que ambos campos pulmonares se expandan y se escuche el mismo sonido en los dos campos pulmonares, ¿no? Entonces ya hemos fijado, ya podemos administrarle. Generalmente les administramos un anestésico inhalatorio para que el paciente también pueda respirar más fácilmente. Y estos pacientes, una vez que se ha procedido a la limpieza quirúrgica, ¿no? A la toilette quirúrgica, son enviados a terapia intensiva, ¿no? Por varios motivos. Primero, por la vía aérea, ¿no es cierto? Es un paciente de alto riesgo. Segundo, por la infección. Ya este paciente estaba ya entrando a un shock séptico, ¿no? Y les vuelvo a repetir, los anaerobios son los
gérmenes más virulentos que pueda haber, ¿no? Entonces, una vez que hemos terminado este procedimiento, se manda al paciente a terapia intensiva, ¿no? Allá en terapia intensiva muchas veces los someten a un coma inducido, o sea, los mantienen dormidos, qué sé yo, a veces 24 horas o más a veces, ¿no? Hasta que todo ese proceso inflamatorio infeccioso vaya reduciéndose, ¿no? Porque si después de este acto de limpieza, de drenaje del absceso, yo les retiro el tubo, ahí es otro error tremendo que podría cometer, ¿no? Sería más grave que al inicio, ¿no? Porque con seguridad, como está despertando de una anestesia, está pues todavía deprimido esa persona, ¿no? No va a poder respirar. Además, por la presencia misma del tubo, por la introducción del tubo, posiblemente haya aumentado tal vez el edema, ¿no es cierto? Entonces, retirarle el tubo después del procedimiento quirúrgico es un grave error. Entonces, generalmente a estos pacientes, les vuelvo a repetir, los enviamos a terapia intensiva, ¿no? Allá los mantienen dormidos, los mantienen relajados, los mantienen generalmente 24 horas o tal vez más, dependiendo de la evolución de ese paciente, de cómo va evolucionando, ¿no? Les tienen, como les digo, en coma inducido, ¿no? O sea, los mantienen dormidos, inconscientes y relajados, ¿no? Bueno, entonces quería mostrarles estas imágenes que son, como ustedes han visto, de un paciente real. Hemos visto todos los problemas que a veces puede ocurrir, ¿no? Y hemos visto la técnica misma, ¿no? Cómo se realiza. Aparentemente no es tan complicado, ¿no es cierto? No es tan complicado. El secreto en este tipo de técnicas es que esté completamente anestesiado la tráquea, ¿no? La mucosa traqueal, la laringe e incluso la faringe, para que el paciente pueda tolerar la presencia del tubo o del catéter, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Por cuánto tiempo está consciente o inconsciente? Ah, ya, no, pues como han visto ustedes, no hemos introducido el tubo, hemos verificado que estaba bien en vía aérea, ¿no? O sea, que estaba en la tráquea. En ese momento, ya cuando tenemos la seguridad de que está en la tráquea, ¿no? Por la misma oximetría, ¿no? El oxímetro nos va a marcar que está con cifras adecuadas de ventilación. Entonces, ya en ese momento, hasta ese momento, mejor dicho, el paciente está consciente, ¿no es cierto? Está despierto. Ya cuando ya hemos tenido la seguridad de que el tubo está en la vía aérea y está todo normal, corriente, funcionando todo, entonces en ese momento ya podemos hacerle, si me permiten la expresión, dormir al paciente, ¿no? O sea, ya podemos administrar, qué sé yo, pentotal, como les decía, ¿no? O administrar algún otro tipo de anestésico. Ya pasamos a administrarle gases anestésicos, ¿no? Puede ser, en este caso hemos usado sevoflurano, ¿no? Al paciente lo hemos mantenido con respiración espontánea, ¿no? O sea, el paciente respiraba por sí mismo. Como les digo, se podía haber también mantenido relajado al paciente, ¿no? O sea, podía haber dado relajante muscular y conectarle a un respirador, ¿no? Pero nosotros hemos optado porque el paciente respire, no había necesidad de relajarlo para este procedimiento quirúrgico. Y ya luego, cuando se lo llevó a terapia, en terapia ya recién le pusieron un relajante de acción mucho más prolongada para tenerlo conectado a un respirador, ¿no? Entonces, la conciencia del paciente está hasta el momento en que está bien colocado el tubo, ¿no? Hasta que estemos seguros de que el tubo endotraqueal está en la vía aérea inferior, ya en ese momento nosotros podemos darle cualquier tipo de sustancia que le produzca sueño, que le produzca inconsciencia o anestésicos. Ya, no sé si he respondido a tu pregunta. Ya. Bueno, si tienen alguna otra pregunta más, si no,
nos veremos el día jueves. Ya mañana yo tengo turno en Santa Bárbara. Nos tienen ocupado ahí todito el día. Entonces el día jueves nos vamos a encontrar a las 9. ¿Ya? No está no se ha presentado siempre Martínez, ¿no? Martínez Marcos. Barrón, Lourdes. Ya. Mamani, Ignacio. Nada, ¿no? Y ya, no tienen pues que faltar. Después va a ser todo un lío, va a ser. Cuando vayamos a presentar notas. Ya. Entonces nos veremos el día jueves a las 9. ¿Me han escuchado, no? Sí, doctor, está bien. Ya, listo, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que le vaya bien. Hasta luego. Doctor.